Ya maldita sea. Muy buenos días con todos. Oh, la paz y la gracia de Dios sea con nosotros. El Espíritu de Dios llene nuestros corazones, nuestro entendimiento y tengamos una clase magistral, como siempre. Dios nos permite escuchar a través de los diferentes maestros que son instrumentos del Espíritu Santo. En esta ocasión, como ustedes conocen, vamos a estar con la pastora Yadetsi Rodríguez, quien es conocida casi por todos los que estamos, pero para aquellos que se van sumando y que nos están viendo, les hago la presentación de una sierva de Dios maravillosa. Ella es venezolana, tiene ya 24 años en Ecuador, docente del Seminario Sudamericano Semisud, en las maestrías de homilética, liturgia y Nuevo Testamento, ministro de la Iglesia de Dios y pastora de la Iglesia Local Capilla del Valle en las áreas de educación y niñez. Obtuvo la licenciatura en Ciencias Religiosas y Teología en la Universidad Autónoma de Quito, el título de Teología Pastoral y la maestría escolar de Sagradas Escrituras en Semisud. Maestría en Estudios Teológicos en la Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente dirige el programa de Escolari en Sagrada Escritura en Semisud, catedrática en seminarios teológicos y lo hace tanto dentro del país como fuera del país. Conferencista internacional y autora de varios artículos. Según me comentó, el próximo año está sacando conjuntamente con el pastor Yadetsi, él va a sacar con Yadetsi un libro y yo creo que es una oportunidad para cada uno de nosotros de edificarnos. Desde ya, esa edición va a ser de bendición para todos nosotros. Bienvenida, pastora. Sea con usted el Espíritu Santo. Hermanos, por favor, les recuerdo mantener sus micrófonos apagados y una escucha activa. ¿Qué es esto? Tener la Biblia, tener un cuadernito, tomar nota de todo aquello que ustedes piensan que ha llegado a su corazón, que les va a edificar y que es de crecimiento espiritual. Bienvenidos, Dios sea con nosotros, su espíritu nos unja y la pastora hoy hable a través del Espíritu. Amén. Muy buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? De verdad me da muchísimo gusto verles aquí ya conectados a un buen grupo de interesados en seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Por ahí está Edgar y Dolores, ahí bien puntualito, ¿verdad? Como siempre y animados ellos a aprender. A Virgilito allí ya bien atento con la Inesita, a Sonita también, a Fabi, Rocío, qué lindo verles a todos, a todas. Bienvenidos a este nuevo trimestre de la Academia Bíblica. Estamos muy emocionados porque en este trimestre vamos a hablar de un tema que creo que nos interesa a todos, que son los dones espirituales.
Y hoy vamos a hacer como una especie de introducción a este tema y en las próximas clases ustedes van a poder aprovechar y disfrutar de algunos dones específicos como el don de la profecía, el don del apostolado, el don de la misericordia y así sucesivamente. Así que también van a poder tener la oportunidad de escuchar a otros profesores y profesoras, así que estamos muy contentos porque ustedes están ya aquí con su cuadernito, con su computadora, con su lapicito para tomar notas. Vamos a tener un tiempo de oración para comenzar en esta mañana. Padre bendito, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia. Gracias, Señor, por este nuevo trimestre de estudios en la academia. Hombres y mujeres que se preparan, Señor, para seguir adelante en la misión, en el servicio al reino. Gracias, Señor, por cada uno de los dones, de los regalos que tú nos das, Señor. Los ponemos, Señor, al servicio de la comunidad para edificación y bendición. Dirígenos, Señor, guíanos y que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestra dirección en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi querida Martita hacía énfasis en una labor bastante ardua que está realizando el profesor, el pastor Yatensi Bonilla, como ustedes ya lo conocen. Él está trabajando actualmente en la traducción contemporánea de la Biblia y como decía Martita, el próximo año él con todo su equipo, si Dios lo permite, se estará ya publicando el Nuevo Testamento, y es un trabajo bastante enriquecedor, diferente, muy importante creo que para nuestras comunidades, así que él ha comenzado, el pastor Yatensi ha comenzado esta traducción con el Nuevo Testamento y luego se irá al Antiguo Testamento, así que estemos orando por el profesor Yatensi y por todo este equipo, ¿no?, de trabajo. Muy bien, vamos entonces a iniciar nuestra clase de hoy. Como les dije, vamos a hablar de los dones. ¿Qué son los dones espirituales? Muchos han escrito sobre los dones espirituales. Hay mucho material sobre los dones espirituales. Se ha predicado sobre los dones espirituales. Yo estoy segura que ustedes han escuchado muchas predicaciones y enseñanzas sobre los dones espirituales. Han surgido, ¿verdad?, muchas preguntas también sobre este tema. Nosotros mismos también nos preguntamos, tenemos preguntas sobre los dones y nosotros hemos descubierto nuestros dones espirituales. Así que es un tema que nos abraza a todos. Y yo quisiera comenzar preguntándoles, ¿qué es un don para ustedes? Así que si usted tiene alguna respuesta ahora, está pensando en algo, usted puede allí prender su micrófono y pues decir, ¿qué piensa usted que es un don? Hablando de los dones espirituales, ¿no? Un regalo. Un regalo, mi querido Edgar. Ok, ¿alguien más? Un regalo de Dios, pastorito, a sus hijos. Correcto, Miriam. Una habilidad. Es algo que Dios nos ha dado para, muy bien. Con un sentimiento hacia hacer algo especial, como la ayuda al prójimo, como el traducir una Biblia. Todos esos son dones, ¿no? Dios nos pone en el corazón y nos da la habilidad para poder hacerlo. Comentar, Teresa. Sí, dije que una habilidad. Es correcto, Teresa, muy bien. Sí, Daniela, adelante. Es un regalo para edificar a la iglesia. O sea, que Dios nos da para edificar a la iglesia y del que nos va a pedir cuentas. Muy bien, gracias, Pastora, Daniela. yo pienso que es un regalo que el Señor nos da para el servicio del prójimo.
Excelente, Ángela. Bueno, ustedes tienen muy buenas definiciones de lo que es un don espiritual y están en lo correcto, correcto. Ahora, cuando uno menciona la palabra don, en español, uno como que no siente ninguna diferencia, pero cuando uno revisa la palabra don en el griego, en el Nuevo Testamento, sí hay una gran diferencia y hay dos términos para don en el griego que quiero en esta mañana presentarles. El primero de ellos es el dorea. El dorea. El dorea se traduce como regalo, presente, y este dorea está relacionado con el don de la salvación. Con el don de la salvación. Este dorea, por ejemplo, está presente en algunos textos bíblicos. Recordemos, dorea traduce presente o traduce regalo y está relacionado exclusivamente con el don de la salvación, ¿ya? Leamos algunos textos donde aparece este dorea. Leamos Efesios capítulo 3, versículo 7. ¿Alguna otra persona que me ayude con Efesios 4, 7? Y otra persona me ayuda con Hechos capítulo 10, versículo 45. Repito, Efesios 3, 7, Efesios 4, 7 y Hechos 10, 45. Si alguien ya tiene Efesios 3, 7, por favor. Amén. Ya tengo Adelante. Efesios 3:7, dice. Adelante. De este evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Muy bien, gracias, Evelyn. Allí entonces aparece el dorea como regalo. Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Del don de Cristo. Allí aparece entonces el dorea. Y Hechos 10, 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Gracias, muy bien. Ustedes han leído 3 textos donde aparece este dorea y que está relacionado exclusivamente con la salvación. El don de la salvación a través del Espíritu Santo, hablando específicamente de Hechos, capítulo 10, versículo 45, ¿no? Y que este don de la salvación llega a los gentiles a través del Espíritu Santo. Es decir, que el don de la salvación no estaba reducido o limitado solamente a los judíos, sino que alcanzó también a los gentiles. Entonces, este dorea es el don mayor y este dorea nunca va a cambiar. Es interesante, nunca va a cambiar. Este dorea es dado exclusivamente por Dios. Solo Dios, chicos y chicas, puede otorgar salvación. Solo Dios puede otorgar salvación. Solo Dios puede dar el regalo de la salvación. Entonces, cuando se menciona dorea, recordemos, está conectado o relacionado con el don de la salvación. Pero hay otro término, vamos a ponerlo por acá, que es carisma. Carisma en el griego. Este carisma traduce don, desarrollo, potencialidad. Este carisma son las gracias especiales o las bendiciones otorgadas por Dios a la comunidad para edificación,
y para bendición. ¿Ya? Entonces, este es carisma, don, desarrollo, potencialidad. ¿Y dónde? ¿Dónde encontramos este carisma? Este carisma lo encontramos en Corintios. En Corintios se usa este verbo carisma. El carisma son esas gracias especiales que son bendiciones para la comunidad. Carisma se refiere a cómo desarrollar o esas formas de expresar el único don. ¿Ok? Así que el carisma puede nacer de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Carisma son esos regalos o esas habilidades especiales para servir a la comunidad. Esas habilidades especiales o esos regalos que usted y yo tenemos para servir, para edificar a la comunidad. ¿Ok? Por lo tanto, el carisma es una consecuencia, y fíjense lo que voy a decir aquí, el carisma, chicos y chicas, es una consecuencia del que tiene el dorea, del que tiene el don de la salvación. Si usted ya tiene un encuentro con Cristo, si usted ya ha creído por fe, entonces tiene este don de la salvación. Y si usted tiene este don de la salvación, entonces el carisma, esa habilidad, ese regalo para servir a la comunidad es una consecuencia. Es una consecuencia del dorea. Ahora, siempre hacemos la gran pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre dones y talentos? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Y habrá alguna diferencia entre dones y talentos? Que con los talentos se nace y el don da Dios cuando recibimos la salvación. Ok. ¿Alguien más se atreve a opinar? Claro está que los dos nos dio Dios, ¿no? Correcto, correcto, Ángela. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Uy, como que está muy difícil esa pregunta. O sea, pastora Yadet, sí hay diferencia, porque, por ejemplo, un talento que yo, digamos, que yo tenga puede ser el de cantar, puedo tener el talento para tocar el piano, puedo tener talento para cocinar, pero un don, por ejemplo, es el don del discernimiento de espíritus, de profecía, de servicio, de sanidad, entonces no es lo mismo. Ok. No sé si me explico. Te has explicado muy bien, Daniela, Yadet, gracias. Yadet, sí. De acuerdo a Sí. lo que la hermana dice, justamente se me viene a la mente que el don es para servir a la comunidad y el talento es para servir a Dios. Ok, muchas gracias, María Soledad. Podría ser. Ujú. Yo creo, Ok. pastora Yadet, sí que los talentos están dentro del carisma. Ok. O sea, Sonia. que es un carisma que también nos da Dios. Es una habilidad que tenemos para algo. Interesante, interesante. Aquí estoy yo Yo pensando pienso también que con ustedes. Adelante, Edgar. el talento es una situación o una habilidad innata. Mm. Es decir, está atribuido a la persona desde su nacimiento. Pero no todos. Y el carisma es una bendición que en el trayecto de la vida el Señor nos va dando para hacer mejor uso de los mismos talentos que el Señor nos ha dado. Ok, ok, ok. Muy bien. Bueno, siempre está esta pregunta, ¿verdad? ¿Hay alguna diferencia entre dones y talentos? Fíjense ustedes, que entre ustedes mismos hay opiniones diferentes en relación a esta pregunta. Algunos están en acuerdo, algunos están en desacuerdo. Otros, ¿verdad? Ya hablando no solamente de este grupo de la academia, sino que otros que han entrado en este tema de los dones, pues han entrado con debates, ¿no? A debatir sobre este tema. Algunos se hacen
rollo, un problema, ¿no? Pero recordemos nuevamente que el Dorea es un regalo relacionado con la salvación y los que han tenido un encuentro con Jesús y han creído por fe tienen el don de la salvación. Una vez que han recibido este don de la salvación y también son parte de una comunidad, toda capacidad, habilidad o talento puesto al servicio de Dios y la comunidad es un don espiritual para edificación de la comunidad. ¿Ok? Es decir, ese talento innato, esa habilidad innata, puesto al servicio de Dios, del reino, de la comunidad, para edificación, para bendición de la comunidad, es un don. Pero también creo que hay dones espirituales o habilidades especiales que Dios regala a sus hijos con ese nuevo nacimiento espiritual, como el don de hablar en lenguas, por ejemplo. Hay quienes dicen que uno se puede inventar las lenguas. No, yo creo que no se puede inventar las lenguas. Creo que el hablar en lenguas es un regalo exclusivo de Dios. Es una experiencia única en Dios. Entonces, sí creo que también hay dones y hay dones espirituales y habilidades especiales que se dan, que vienen con ese nuevo nacimiento espiritual. Ahora, hablando de los carismas, la mayor referencia bíblica sería Primera de Corintios, desde los capítulos 12 al capítulo 14. Porque cuando Pablo habla de esta diversidad de dones, que ya vamos a ver cuáles son estos dones que se mencionan, está haciendo referencia a los carismas. Pero es interesante, chicos y chicas, porque cuando revisamos los dones, tanto en Efesios como en Corintios, por ejemplo, estos dones están envueltos, están abrazados dentro de un contexto. Así que hablemos un poquito sobre este contexto en Efesios y en Corintios. Miren, Efesios, la carta a los de Efesios, fue escrita para instruir a los cristianos sobre las responsabilidades y compromisos al formar parte de la iglesia, al formar parte del cuerpo de Cristo. Y en ese contexto de responsabilidades, en ese contexto de compromiso para formar parte del cuerpo de Cristo, entonces se mencionan algunos de estos dones. Ubiquémonos, por favor, en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Efesios 4, 11 al 13. Y si alguno de ustedes ya lo tiene, pues entonces da lectura, por favor. Veamos quién tiene el don de buscar más rápido los textos bíblicos. Ok. Adelante, si alguno de ustedes ya lo tiene. Ya tengo, Efesios 4. Adelante, Sonia. 4 del 11. 4, 11 al 13. Ya, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ok, ahí está bien, mi Sonita. Hasta el 15. No, hasta Efesios el 13, 4. mi Sonita. ¿Hasta el 13? Ah, Sí, ya. sí, sí. Tiene el don de la lectura de la Sonita. Está muy bueno. No, anoté mal, anoté mal. Muy bien, muy bien. Ok, fíjense ustedes que aquí se mencionan varios de los dones. Sí, también se les dice ministerios, ¿verdad? Pero son dones también, el don de pastorear, el don de enseñar, etcétera. Pero
estos dones que se mencionan acá en el capítulo 4 están dentro de un contexto de unidad, chicos y chicas. El capítulo 4 de Efesios presenta a la iglesia como una comunidad de santos. Un modelo de conducta aquí en Efesios capítulo 4 es esa unidad del espíritu. Fíjense ustedes que el capítulo 4 no exhorta a buscar la unidad, sino a conservar la unidad, a vivenciar esa unidad. Así que la unidad es una propiedad del espíritu. Esta unidad puede tener algunos contratiempos como pecado, las divisiones, las herejías y otras que podríamos mencionar. Pero esta unidad aquí en Efesios es ilustrada por Pablo y se ilustra con algunas imágenes. La unidad desde el cuerpo, la unidad desde la fe, la unidad desde el amor, especialmente el amor. Así que hay un tema que se relaciona con esta funcionalidad del cuerpo y son los dones. Así que los dones se dan en un contexto de unidad. Los dones deben ser para ayudar a fortalecer la unidad de la iglesia, no a dividir la iglesia. Los dones espirituales no son para dividir. Los dones espirituales son para fomentar, fortalecer la unidad de la iglesia. Pero también se nos habla en Efesios del capítulo 5. ¿Qué dice el capítulo 5, versículo 21? Porque hay algunos que leen los versículos 22, el versículo 23, el versículo 24, porque son los que les interesan, pero no leen el versículo 21. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, 21? ¿Puedo leerlo en otra traducción? Claro que sí, adelante. La traducción viviente dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ajá. Hay algunos que obvian el 21 y dicen, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, y se olvidan del 21, ¿verdad? Ay, ay, ay. Pero el que debemos leer primero es el 21. El 21, sométanse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Pablo, el esquema, ¿cuál era? El esquema era bastante jerárquico. El esquema en aquellos tiempos era gobernantes, patricios, siervos, esclavos. Había toda una jerarquización, ¿no? Esposo, esposa, hijos, hombre, mujer, etcétera, ¿no? Siempre había una jerarquización. Y esto permitía el dominio de unos sobre otros. El dominio de unos sobre otros. Pero Pablo propone otra cosa. Pablo está proponiendo un modelo donde todos se someten unos a otros. Y este sometimiento es por el amor recíproco y el respeto mutuo. ¡Qué interesante! Sométanse o únanse. Únanse, estén unidos los unos a los otros. Unidos los unos a los otros, recordando el término en griego. Más que someterse, habla del unirse los unos a los otros, movido por el amor recíproco, movido por el respeto. Y el ejemplo es como Cristo amó a la iglesia. Entonces sí es un modelo revolucionario, porque así como la esposa se somete al esposo, el esposo se somete a la esposa, o así como la esposa se une al esposo, el esposo debe estar unido a la esposa, y así como los hijos están unidos a los padres deben estar unidos a los hijos. Entonces sí es un modelo totalmente revolucionario el que está planteando Pablo acá en Efesios, y es justamente en este contexto, uniendo el capítulo 4 y uniendo el capítulo 5, entonces donde se da esta imagen de los dones. Los dones no es para causar dominio sobre otros. Excelente, me encanta Pablo aquí. Sino que los dones están para servir y para crear unidad los unos a los otros. Es para mantenernos unidos
los unos a los otros y cortar con la jerarquización. ¿Ya? No son para buscar fama, los dones no son para buscar gloria, los dones no son para buscar dinero, sino que los dones son para edificar al cuerpo de Cristo. No es para creer que porque tú tienes el don de la profecía o porque tú tienes el don de la sanidad, eres mejor que el que tiene el don para ayudar o el que tiene el don para hacer misericordia, ¿no? Entonces, aquí este contexto de Efesios sí nos ubica bien en el tema, en el objetivo, en el propósito de los dones espirituales. Pero tenemos otros dones que también se mencionan en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11. Si alguno de ustedes tiene la bondad, por favor, de leer. Primera de Corintios 12, 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace un mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Excelente, muchas gracias, Rosita. Ajá, aquí tenemos el contexto de Corintios. Corintios, chicos y chicas, es una carta pastoral escrita para resolver problemas doctrinales y problemas prácticos que se habían suscitado aquí en la comunidad de Corinto. Miren, yo les digo que esta comunidad de Corinto era un dolor de cabeza. ¿Qué dolor de cabeza esta comunidad de Corinto? Creo que si yo hubiese sido pastora de esta comunidad de Corinto, tuviera más ganas que las que tengo ahora. Me hubiese vuelto loca con esta comunidad de Corinto, por Dios santo. Era increíble. Había muchos problemas. No, capilla puros santos nomás. ¿Sí o no? Se ríe todavía. Sí, puros santos. Pero que esta comunidad de Corinto, había demasiados problemas. Había desorden en el culto. Algunos se adelantaban a profetizar. Otros hablaban en lenguas sin interpretación. Y eso era un despelote allí, todo el mundo hablando en lengua, no había quien interpretara. Había una discriminación en la cena del Señor. Y bueno, les puedo seguir yo nombrando algunos de estos problemas que tenían aquí los de Corinto, los de la comunidad de Corinto. Había una rivalidad en el liderazgo. Los ricos llevaban a los pobres ante los tribunales por deudas. Primaba la división, primaban las discusiones. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo los exhorta al amor. Pablo los exhorta al ejercicio de los dones en el amor y en unidad. Que el ejercicio de los dones no se convierta en un desorden, sino que el ejercicio de los dones se dé en este contexto del amor, del servicio y unidad. Miren, yo me recuerdo ahorita que estaba pensando justamente en estos dones y en estas discusiones y competencias en las comunidades. Esto sucede no solamente en Corinto, sino en nuestros tiempos, en mis tiempos. Me recuerdo que en la iglesia donde crecí, cuando era adolescente, Dios me dio el regalo de tocar la guitarra. Y bueno, y algunos otros instrumentos.
Pero había otra chica que también tocaba la guitarra y la tocaba muy bien. Así que a las dos nos encantaba tocar la guitarra. Pero siempre estábamos divididas y en competencia. De quién tocaba más, de quién tocaba mejor. Así que todas las dos queríamos llegar allí tempranito para agarrar la guitarra primero, porque no era que había un orden, mañana toca Yaretsi, el siguiente día toca fulanita. No había este orden. Así que ahora cuando me recuerdo, me río pues, porque lo que Dios nos ha dado no es para entrar en competencia con otros, sino para bendecir y para edificarnos mutuamente. Escribe un autor, yo estaba revisando varios autores, y escribe un autor sobre la comunidad de Corinto. Y dice que Pablo estaba interesado por la paz y el orden de los cultos en la iglesia de Corinto. La competencia y las luchas de poder entre los líderes que se disputaban en sobresalir de forma ostentosa en los ministerios causaban disturbios, causaban confusión en lugar de paz. Este autor también dice que había una situación aquí eclesiástica en la que había miembros arrogantes, orgullosos, que se creían mejor que los demás y estaban compitiendo por ministerios que a ellos les llamaban la atención. E impedían estos líderes o estos creyentes arrogantes, impedían que otros creyentes participaran activamente en la adoración congregacional. Y además de eso, fíjense ustedes, se había ideado un plan para aislar a las mujeres de la participación, reduciendo así la competencia a la mitad. Claro, porque si aislaban a las mujeres, entonces quedaban compitiendo allí solamente entre los hombres. Las mujeres ya tenían que perder, ¿no? Porque las mujeres ya ocupaban el último lugar en el orden jerárquico establecido en la sociedad de ese tiempo. Así que ellas se transformaban en las víctimas fáciles de la intolerancia eclesiástica. Eso ocurre también el día de hoy. Hay iglesias que todavía limitan a las mujeres en el ejercicio de sus dones. Hay algunas iglesias que aún en pleno siglo, a algunas mujeres no se les permite ejercer el don de la predicación. A otras no se les permite ejercer el don de la enseñanza. A otras no se les permite ejercer el don de pastorear. Pero chicos y chicas, los dones son un regalo de Dios para bendecir a la comunidad. Los dones se dan a todos. Todos somos parte de una comunidad. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Dios regala dones a todos. Gracias a Dios estamos en una comunidad, en una iglesia donde se permite a todos el uso libre de sus dones espirituales para bendecir, para servir, para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces es aquí donde Pablo retoma la imagen de los dones para exhortar a la comunidad de Corinto a la unidad y a la edificación mutua. Les anima al servicio como una revolución en medio de una sociedad que es regida por toda una jerarquización. Y Pablo les invita a través del ejercicio de los dones a construir relaciones desde la perspectiva del servicio. Del servicio, no del poder, no de la autoridad, sino desde la perspectiva del servicio. Y aquí también se nombra otra lista que está en Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8, si alguien tiene la bondad de leer. Romanos 12, 6 al 8. ¿Alguien lo tiene? De manera que... Romanos 12, 6 al 8 dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, con alegría.
Aquí se mencionan algunos dones en Romanos 12, 6 al 8. Es decir, que hemos ya leído 3 listas de dones, ¿no? Y cuando uno lee estos dones, se acerca a estos dones, aquí la palabra clave es servicio. Servicio. Los dones no están para servirme a mí mismo, los dones están para el servicio a los otros. De hecho, chicos y chicas, los dones no son exclusivos para el liderazgo, sino para la comunidad, para la comunidad. El ejercicio de los dones no construye individualidades, sino más bien comunidad. Un cuerpo donde todos somos importantes y cada uno tiene su función. Por eso se nos habla en Efesios, se nos habla en Corintios de el cuerpo, esta imagen tan importante. Todos nosotros entendemos lo que es un cuerpo, ¿no? Constituido por varias partes, cada uno tiene su función, pero a la vez hacen un todo. Si se lastima el dedo, pues todo el cuerpo se duele. Si me duele el oído, todo el cuerpo se duele, no solamente el oído, crea malestar en la cabeza, bueno, etcétera. Entonces, aquí, en un cuerpo, todos somos importantes y cada uno tiene su función. Creo que fue una imagen muy chévere, muy genial que tomó Pablo, ¿no? Para hablarnos justamente del don o de los dones, ¿no? De hecho, Jesús no habló de líderes, Jesús habló de discípulos, Jesús habló de servidores. ¿Qué dice Mateo? Capítulo 20, versículos 27 y 28. Mateo 20, 27 y 28. Adelante, si alguien ya lo encontró. Dice, y en el que quiera ser el miembro entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Jesús nos da aquí un ejemplo de servicio. Ejemplo de servicio. Ustedes pueden apagar sus micrófonos mientras no estén opinando. Los dones, chicos y chicas, son regalos divinos que buscan servir a los necesitados y atender a las necesidades de la comunidad. Los dones desde la gracia, los dones desde el amor, buscan romper paradigmas, estructuras, liderazgos piramidales, buscan crear más bien coinonía y romper barreras. Eso es lo que hacen los dones espirituales. Ahora, sí es cierto, hoy en día hay algunos que han desvirtuado el tema de los dones. Pero los dones, desde la gracia y el amor, son para servir, para atender las necesidades de la comunidad, para servir a los necesitados. Los dones son presentes divinos que ayudan a la integralidad de la comunidad y son ejercidos por quienes practican el servicio en amor. Y son espirituales, y fíjense lo que estoy diciendo, y son espirituales en la medida en quienes los que sirven tienen la responsabilidad y la sensibilidad de distinguir y atender la necesidad de otros. Mire, esto es un tema bastante interesante, porque incluso hemos creído que hay dones mejores o dones mayores. ¿Habrá de verdad dones mejores o dones mayores? Hemos hecho una lista de dones y hemos creído que esos dones son mayores o que son mejores. Y la lista que más resalta en esos mejores o en esos mayores es la lista de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Esos dones que aparecen allí los hemos priorizado y los hemos creído más importantes que el resto.
Pero aquí, reflexionando con ustedes, el don pastoral. ¿Quién es un pastor o una pastora? Es uno que sirve. No es uno que es servido, es uno que sirve. Es una persona que huele a ovejas. Bueno, siempre y cuando ese pastor o esa pastora sea de vocación y no un asalariado más. Si es un pastor o una pastora de vocación, entonces esa vocación es de servicio, es de amor, es de cuidado a otros. ¿Quién es un apóstol? Es un misionero. Es uno que testifica con su propia vida en donde quiera que esté. Es uno que imparte las buenas noticias. Pero se ha desvirtuado todo el tema del apostolado. Hay incluso denominaciones y niveles de apostolado y etcétera. El apóstol es un misionero. Un maestro, ¿quién es? Es uno que enseña no solamente con palabras, sino con acciones. Aquí entonces, ¿hay dones mejores? ¿Hay dones mayores? Todos están en la línea del servicio, hermanos y hermanas. ¿Cuándo se desvirtuaron algunas cosas? Los dones no son para hacernos más importantes, sino para servir siguiendo el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Y a mí me gustaría escuchar tal vez aquí algunas opiniones de lo que ustedes están pensando. No solamente yo hablo en esta hora, sino que ustedes también pueden hablar. Más que ahora hacer preguntas, porque vamos a dejar unos minutos después para las preguntas, escucharles. ¿Qué están pensando en relación a esto? En pocas palabras, pastora, los dones se hicieron exclusivamente para servir al prójimo. Y como puse ahí, creo que es y ahí ponemos en práctica el mandamiento que Jesús nos dio, amar a nuestro prójimo. Pastora, yo creo que el don mayor, el de mayor significación frente a cualquier otro don, es aquel que más ha servido. Mientras más sirve un don, mientras más personas ministra ese don, más está cumpliendo la misión para la que fue dado. Pues. Si no, entonces todos los dones pueden ser los mayores o los mejores dependiendo cómo haya sido usado. ¿Alguien más? Pastora, buenos días. No sé si me escucha, mi audio Adelante, es un poco Ana. bajo. Pero quería preguntar, o sea, si hay pastores, digamos, hay dones del Padre y también dones del Hijo. Eso quería saber, pastor. Mi querida Anita, desde el texto bíblico, nosotros nos identifican si hay dones del Padre o dones del Hijo. Hay dones espirituales. Y los dones espirituales son otorgados, son dados directamente por Dios. Pastora, soy Maritza. Adelante, Quevedo. Maritza. Pastora, usted dijo que según la Biblia fue Jesús, nuestro Señor Jesucristo, quien nombró a los apóstoles, ¿no? En medio de, había muchos discípulos que le seguían, pero de toda esa gente él nombró 12 apóstoles. Quiere decir que en la actualidad, usted dice que los misioneros son apóstoles, porque van llevando la palabra. Entonces, quiere decir que todavía siguen apareciendo, o sea, ya no es, en esa época fue Jesús quien los nombró, y ahora en la época actual, ¿quién los nombra? Es interesante, mi querida Maritza. Creo que va a haber una clase exclusiva sobre el don del apostolado. Aquí en la Academia Bíblica yo lo puse allí porque sé que tienen muchas preguntas sobre este tema del apostolado. No quisiera adentrarme y profundizar porque lo van a ver en una clase exclusiva, pero lo que sí te puedo decir es que efectivamente, un apóstol es un misionero. ¿Y quién es un misionero? Es aquel que expande el reino en donde quiera que esté. En donde quiera que esté. Ahora, hay algunos que se han autoproclamado a sí mismos apóstoles, pero con niveles y con categorías. Un apóstol para mí es un misionero, es un servidor. Bueno, pastora, disculpe, yo sé que a Jesús le seguía muchísima gente, discípulos, ¿no? O sea, pero de ellos escogió a 12 exactamente.
o sea, iban a ser 12, ¿no? Y ahí todos los demás somos discípulos, o sea, también podemos llegar a ser apóstoles. Y es que somos discípulos, mi querida Maritza. Somos discípulos de Cristo, claro que sí. Estamos llamados a reproducir las enseñanzas, las palabras, el testimonio de Cristo. Somos sus discípulos y discípulas también. Okay. Perdón, Yadet, ¿Alguien? Sí. Sí, yo quería decir. Adelante, María Soledad. Esto de que quién hace apóstoles, que si Jesús hizo apóstoles, que si Dios puede hacer apóstoles, debemos pensar que son una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno solo. Si Jesús hizo apóstoles es porque Dios le dijo a Jesús, su Hijo, que haga apóstoles. El Espíritu Santo, nuestro Consolador, el Espíritu de Dios, los tres tienen la misma facultad, el mismo poder de hacer apóstoles, y todo, como estamos hablando de unidad, ellos son un solo cuerpo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces no debemos dividir que si Jesús hizo, o si Dios hizo, o si alguien más hizo. Si hay algo que algún apóstol o alguien que ha recibido un don, es debido a la Trinidad. Muy bien, gracias María Soledad. Muy bien. Ahora, sigamos. ¿Será que solo pueden existir estas tres listas de dones que hemos mencionado, Efesios, Corintios, Romanos? No. Hay dones que van surgiendo, chicos y chicas, según la dinámica y la necesidad de la comunidad y de los tiempos. Tal vez en el ayer no era una necesidad servir un vaso de jugo, pero hoy es una necesidad, tal vez. Estoy poniendo solamente un ejemplo. Y si un hermano o una hermana tiene el don de servir ese vaso de jugo, pues sírvalo. Así que hoy no podemos reducir los dones a estas tres listas. Desde el texto bíblico se nos menciona Efesios, los dones en Efesios, los dones en Romanos, los dones en Corintios, pero los dones pueden ir surgiendo más dones según la dinámica, según la necesidad de la comunidad y según los tiempos o el contexto en el que nos estamos moviendo. Una pregunta más. ¿Cómo descubrir mis dones? Es una pregunta que siempre nos hacen cuando hablamos de los dones. ¿Cómo descubrir mis dones? Yo siempre hago una pregunta que para mí es fundamental. ¿Dónde está tu pasión? ¿Por qué late tu corazón? La pasión representa la expresión de nuestro corazón, la inspiración de nuestra acción, el fervor, la intensidad y energía para nuestra dirección. La pasión, chicos y chicas, es una fuerza definida como un sentimiento muy fuerte hacia un tema, una idea, un objeto. Entonces, la pasión es una emoción intensa que engloba, que encierra el entusiasmo, que abraza el entusiasmo o el deseo por algo. Y yo pienso que Jesús fue un apasionado por la vida y por la gente. Iba por las aldeas, iba por las calles repartiendo vida, por eso sanaba, por eso resucitaba, por eso daba de comer, por eso jugaba con los niños. Él quería dar vida y daba vida en abundancia hasta el punto, su pasión fue tanta, su pasión de servir fue tanta, hasta el punto de morir en una cruz. Y la peor muerte en esos tiempos, aguantando maltratos, burlas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos su mayor pasión. Usted y yo somos su mayor pasión. De hecho, los últimos acontecimientos de la vida de Jesús se le ha denominado como la pasión de Cristo. La pasión de Cristo. Si hay alguien de quien debemos aprender de esa pasión, es de Jesús. Servir por amor a otros, a otras. Y creo que nuestros dones, si usted ya los ha identificado, nuestros dones deben estar al servicio de otros.
¿Cómo identificar mis dones? ¿Cómo descubrir mis dones, pastora? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu pasión? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿No? Ahí entonces puede estar ese don, ¿no? Para servir a otros y a otras. Hay incluso algunos principios sobre los dones espirituales y quiero nombrarlos acá. ¿Cuáles serían algunos de esos dones? Primero, los dones son esenciales para el servicio de cada creyente. Número 2, los dones espirituales son dados gratuitamente. No hay cómo comprarlos, chicos y chicas. No es que usted puede decir, ay, yo quiero este don. No, no es este don el que yo quiero. Y lo voy a comprar. Voy a dar todo lo que tengo para comprar. No, los dones son dados gratuitamente por Dios. Y es nuestra responsabilidad usarlos. Si usted ya ha descubierto sus dones, póngalos al servicio. No los estanque, no los entierre. Póngalos al uso de otros, de su comunidad. Son impartidos a fin de fortalecer el cuerpo de Cristo, no para dividir, no para calumniar, no para ejercer e imponer poder. Es para fortalecer el cuerpo de Cristo. Y número 4, deben ser confirmados y deben ser afirmados dentro de una comunidad de fe. Confirmados y afirmados dentro de una comunidad de fe. ¿No? Porque nosotros somos parte de una comunidad, porque todos somos parte de ese cuerpo de Cristo y en ese cuerpo de Cristo cada uno tiene su función específica. No envidie lo que tiene otros, no le dañe los planes a otros, ¿no? Dios le ha dado lo que le ha dado, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su habilidad. Ok, creo que entonces estamos en un tiempo de preguntas. Ahora sí, ahora sí. Adelante, Martita. Pastora, yo creo que realmente por las intervenciones, tanto suyas como de los participantes, se han dado respuestas a muchas interrogantes que subsistieron. De todas maneras, revisemos el chat a ver si alguna de ellas no ha sido contestada. Acá Alexis Vázquez nos dice, el apóstol por lo general tiene todos los dones, pero son hombres que son llamados exclusivamente a la expansión del reino y al servicio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Acá Ruchita nos pregunta, ¿un don puede dar Dios de acuerdo a una necesidad? Correcto, correcto, Ruth. Sí, de acuerdo a una necesidad porque, como dije anteriormente, pueden ir surgiendo de acuerdo a esa dinámica propia de una comunidad o también de una necesidad y también cómo vayamos caminando en los tiempos y en el contexto en el que nos movemos. Entonces, sí, sí, es posible. Maritza, perdón, Sonita. Maritza Cubero nos dice, buenos días. Pastora, según Hechos 2, del 7 al 10, dice que ellos hablaron diferentes idiomas y ese suceso pasó para que la gente que estaba visitando Jerusalén entendieran el mensaje que los apóstoles estaban hablando. Los apóstoles magnificaban a Dios y lo hacían en las diferentes lenguas que hablaba la gente que estaba en la fiesta de Pentecostés. Por favor, ¿me explica esto? Ok, eso va a ser explicado, chicos y chicas, en el tema del apostolado. Yo no me quiero adelantar a eso. Cálmense y guarden sus preguntas sobre el apostolado para este tema,
que un profesor va a estar allí explicando toda esta diversidad y dinámica del apostolado. Creo que con eso tenemos todo. Ok, creo que Sonia tenía una preguntita. Adelante, Sonia. Verá, pastora, yo tengo el don de lenguas. Ajá. No tengo la interpretación. Ajá. ¿Ya? El don de lenguas. ¿Y cómo le uso? O sea, cuando está el ambiente y el Espíritu Santo, a mí me salen las lenguas, ¿ya? Pero yo digo callado porque no sé, siento lo del de al lado que esté diciendo, que se asuste o que piense que ya me cogió el diablo, más vale. ¿Cómo va a ser? Entonces, a veces, o sea, siempre digo en bajito, sí. En general, se puede dar en dos líneas, Sonia. Una, que se hable en lenguas para edificación propia, ¿no? Cuando tú hablas en lengua, y en algunas otras ocasiones también se da ya en una forma pública, pero cuando se da en una forma pública debe haber algún intérprete. Si Dios da las lenguas en ese momento y quiere hablar algo específico a la comunidad, entonces también Dios levantará un intérprete de lengua, o también la misma persona que habla en lenguas puede tener ese don de interpretación. Sí, este tema también va a ser abordado por la pastora Jennifer Contreras aquí en Academia Bíblica. Una pregunta. Yo tengo una pregunta. Ok, vamos por orden. Entonces, a Daniela, a Dinora y Maggie, ¿ok? Adelante, Daniela. Ya, yo sabía que cuando hay un profeta en medio del pueblo, digamos así, la iglesia se tiene que someter a la autoridad del profeta, porque en ese momento es cuando Dios se va a manifestar a la iglesia para edificación del pueblo. Pero ¿por qué en las iglesias cuando escuchan que una persona tal vez empieza a manifestar, no guardan silencio, sino siguen en lo que están haciendo, y lo que pasa ahí es que simplemente Dios se calla? Le digo porque a mí me pasa muy frecuentemente. ¿Ya? Si es un mensaje de parte de Dios, Daniela, es un mensaje profético de parte de Dios, y la persona sabe que de parte de Dios, pues entonces hay que dar el mensaje, ¿no? Sin miedo, sin vergüenza, porque es Dios, se tiene la seguridad de que es Dios. Ahora, si tú me preguntas a mí por el tema de lo profético, yo diría que hay también dos líneas en este tema profético. Está esta línea de dar un mensaje para el futuro que viene de parte de Dios, pero también está esa línea de la denuncia, del anuncio y de la denuncia. De ese anuncio que se da de las buenas noticias, y también de la denuncia sobre el pecado y la injusticia. Es decir, que una persona que hoy anuncia y una persona que también denuncia la injusticia y el pecado, también podríamos hablar de que es un profeta, ¿no? Sí. Hablando en esa línea de la predicación, también es un profeta, ¿no? Entonces, podríamos movernos en dos líneas, pero este es un tema que también va a ser abordado exclusivamente en una de las clases de academia. Chicos, hay muchos dones que van a ser abordados aquí específicamente. Esta es una introducción, pero va a haber un tema sobre la profecía. El pastor Yatensi Bonilla va a estar la siguiente semana, el siguiente sábado, sobre el tema profético exclusivamente, ¿no? Entonces ahí se va a poder desarrollar a profundidad este tema. Adelante, Dinora. Una pregunta. Dios da dones que a veces la persona no es que no quiera, simplemente no, pues a medida como se van manifestando, puede pensar, no lo quiero. No recibe. Así es. Yo considero, Dinora, que
Dios no te va a dar algo que tú no quieres, que tú no sientes, en donde no está allí tu pasión o tu corazón. Dios da de acuerdo a las habilidades, las capacidades y los talentos de cada quien. E incluso de acuerdo al espíritu de servicio que tiene esa persona y de acuerdo incluso a la intencionalidad de su corazón, mi querida Dinora. O sea que a lo mejor ni la persona sabe que eso es lo que ella quiere, por decir algo. En algunos casos tendrá que descubrirlo. Incluso hay personas que están a nuestro alrededor que nos ayudan a descubrir esos dones, porque a veces no nos hemos dado cuenta que somos buenos para una cosa, que somos, pero allí bien geniales para algo y no nos hemos dado cuenta hasta que otra persona nos dice, oye, pero tú eres bueno para esto. En serio. Ahí uno como que cae en cuenta, ¿no? Entonces las personas de nuestra comunidad también nos pueden ayudar a descubrir esos dones, a explorar esos dones. Adelante, Maggie. Muchas gracias. Pastora, qué gusto, una clase muy linda, muy específica, que ha aclarado muchas dudas, al menos para mí. Yo tengo una pregunta personal de una experiencia que yo tuve. En una ocasión, el pastor teníamos un cierre de ayuno y el pastor decía, si alguien es profeta, hable. Y yo tuve mucho miedo porque el Señor me mostró algo y tuve mucho miedo de decirle. Y luego le dije, y en otra ocasión él me decía, pero tienes que orar en lenguas, y jamás he orado en lenguas. O sea, yo no sé qué es hablar en lenguas, ¿no? Entonces, eso me desanimó y me ha dado como temor porque el Señor a mí me pone cosas, me hace sentir cosas y aún me hace ver para que vaya, hable con alguien o le diga algo y ese temor ha quedado en mí y yo no le hago. No sé, pastora, eso es lo que a mí me pasó. Quisiera que su comentario. Mi querida Maggie, como te digo, las lenguas no se inventan. No es que uno cierra los ojos y entonces tú habla solita las lenguas, invéntate. No es así, no es así. Las lenguas vienen exclusivamente de Dios. Y hay personas que han tenido esa experiencia una vez, o hay personas que no la han tenido, o hay personas que tienen ese don de hablar en lenguas, ¿no? Pero no es que tú no tienes al Espíritu Santo porque no hables en lengua. No es que Dios no está en ti porque tú no hables en lengua. El Espíritu Santo está allí y puedes que tengas la oportunidad o puedes que no la tengas, pero no debes sentirte mal por eso. Hay personas que tienen ese don exclusivamente. Ahora, si tienes el don de ciencia o de sabiduría, gloria a Dios, no todos tienen ese don, no todos tienen esos dones. Ejercítalos. Ejercítalo. Si Dios te dio esos dones, Dios va a estar contigo, Dios te va a respaldar. Hazlo con amor, hazlo con sabiduría y con la buena intención de servir a otros, de servir a la comunidad. Sin miedo, pues Dios te ha dado esos dones y tú eres responsable del uso de esos dones. Muy bien, amigos y amigas, que Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Qué gusto poder estar aquí con ustedes en este tiempo de clases de la Academia Bíblica. Gracias de verdad por conectarse. Hay muchas preguntas y eso me encanta, que tengan tantas preguntas sobre los dones espirituales, porque entonces sé que van a disfrutar de las otras clases que vienen. El próximo sábado no se pierdan sobre el don de profecía con el profesor Yatensi Bonilla. Que Dios le bendiga, hermanos. Adelante, Martita, para cerrar este tiempo. Muchas gracias, pastora. Hermanos, no nos queda más que orar. Y dice el Señor que le agrada que oremos en espíritu. Él es el que por gracia nos da los dones y a Él debemos llegar con el Espíritu. Padre Santo, te damos infinitas gracias porque cada día tus misericordias son nuevas para nosotros. Tú nos estás perfeccionando a la estatura del hombre perfecto, de nuestro Señor Jesucristo. Que veamos con los ojos de Jesús, que hablemos lo que dice tu Santo Espíritu, mi Dios, y que nuestro corazón se mantenga limpio y puro.
que siempre nuestra necesidad sea de ponernos al servicio de los demás. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por las bendiciones y te pedimos que tu mano no se aparte de nosotros, que tu presencia permanezca en nosotros, Señor, para que ese fruto que podemos dar sea abundante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.